Vamos a hablar de las ramas de las matemáticas. ¿Por qué creo que es importante explicar esto? Primero, porque considero que el significado de las palabras es fundamental para comprender conceptos más avanzados. Y a veces omitimos lo más básico, porque pensamos que es obvio, aunque algunas veces no es tan obvio como parece. Segundo, porque me encanta clasificar. Es como si las clasificaciones le dieran una estructura a las cosas. Nos permiten ver un panorama general del tema principal, en este caso las matemáticas, y son un punto de partida para poder profundizar en distintos temas. ¿Qué son las ramas de las matemáticas? Bueno, esto es algo intuitivo, ¿no? Son las partes en las que se dividen las matemáticas. Pero como todas forman parte de una misma ciencia, están interrelacionadas y a veces no es tan fácil definir los límites entre una y otra. Teoría de conjuntos. Es el estudio de las propiedades de los conjuntos y las operaciones entre ellos. Es una rama básica de las matemáticas. Los conjuntos son colecciones abstractas de objetos. Por ejemplo, podríamos definir un conjunto de figuras geométricas, o uno de colores, o números. Cada conjunto también es considerado un objeto, o sea que puede formar parte de otro conjunto más amplio. Aritmética. También es una rama fundamental de las matemáticas. Es el estudio de los números y de las operaciones elementales entre ellos, así de simple. Nació ante la necesidad del hombre de empezar a contar objetos o animales en el momento en que se hizo popular el intercambio de productos. Los números se pueden clasificar en distintos conjuntos, y aquí podemos usar el concepto que acabamos de ver de conjuntos. Por ejemplo, tenemos el conjunto de naturales, enteros, racionales, reales. Las operaciones básicas son las que conocemos: suma, resta, multiplicación y división. Hay otras operaciones un poquito más avanzadas, que son las potencias, las raíces y los logaritmos. Álgebra. Es el estudio de las estructuras que permiten generalizar la solución de problemas a través del uso de incógnitas, también llamadas variables, y que están representadas por letras. Está muy relacionada con la aritmética. De hecho, originalmente fue una generalización y una extensión de la aritmética. Justamente para lograr esa generalización se usan símbolos, que usualmente son las letras, para representar valores desconocidos. Análisis matemático. Es el estudio de los números reales, los complejos y las construcciones derivadas a partir de ellos. Algunas de sus áreas son las funciones, los límites, el cálculo de derivadas, las integrales y las series infinitas. Este tema es precisamente una de las características que lo diferencian del álgebra, que se centra más en cantidades finitas. Geometría. Es el estudio de las propiedades de las figuras tanto en el plano como en el espacio. Esta área a veces es un poco más fácil de comprender porque es menos abstracta. Muchas veces hasta se puede representar gráficamente. Esta rama de las matemáticas es la base para el dibujo técnico, por ejemplo, y tiene muchísimas otras aplicaciones también. Lógica matemática. Es el estudio matemático de la lógica. Está estrechamente relacionado con la lógica filosófica, donde se usan valores de verdadero y falso, y con las ciencias informáticas, donde se usan ceros y unos. Incluye aquellas partes de la lógica que pueden ser modeladas y estudiadas matemáticamente. Probabilidad y estadística. La probabilidad estudia, mide y propone modelos para los fenómenos aleatorios. Sirve para predecir con mayor certeza y estudiar las consecuencias de esos fenómenos. Estadística. Permite analizar los datos provenientes de una muestra representativa. Al analizar esos datos, se pueden explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno que ocurre de forma aleatoria o condicional.
Matemáticas aplicadas. Son métodos y herramientas matemáticas que pueden ser utilizados en el análisis o la resolución de problemas. Se estudian problemas de física, química, biología, medicina, ciencias sociales, administración, ingeniería, economía, finanzas, ecología, entre otras áreas. Con esto concluimos la clasificación de las ramas de las matemáticas.